Amigos participantes, el profesor Ventura está por ingresar a sala. Buenas noches, ¿cómo estás, Eliana? Buenas noches con todos. Bien, entonces vamos a continuar ya viendo principalmente lo que es el diagnóstico de las brechas, ¿no? Es este Excel que la Dirección de Contabilidad Pública ha remitido, básicamente para establecer línea por línea, ¿no? Párrafo por párrafo de cada NIC-SP aplicable, ¿no? Si es que la entidad le aplica el principio y si es que está cumpliendo con el principio, porque una cosa es que te aplique algo y otra cosa es que cumplas con eso, ¿no? O sea, si eres católico, una cosa es que te apliquen los 10 mandamientos y otra cosa es que los cumplas, ¿no? Entonces acá igual, ¿no? O sea, te aplica el principio, de repente sí te aplica, de repente no te aplica. Y si te aplica el principio, lo estás cumpliendo, ¿no? Y si los cumples, tendrás que colocar sí, y si no cumples, entonces tendrás que, digamos, establecer la descripción, ¿no? De esa brecha contable, ¿no? Entonces aquí hay un gráfico, un slide, donde explica lo que estoy manifestando, ¿no? Dice, la NIC es aplicable a la transacción de la entidad adoptante. Primero tienes que ver si te aplican las NICs o no te aplican, ¿no? Eso ya lo explicamos la clase pasada, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no te aplica, obviamente no requieres hacer las evaluaciones ni las descripciones, pero si te aplica, entonces el principio del marco NIC-SP te dice, aplica el principio del marco NIC-SP, principio, ¿no? Los parrafitos en negrita que han puesto, que ya lo han trasladado para facilitarles el trabajo, ya los han trasladado al Excel. Ese principio, o sea, se está hablando de cada uno de estos recuadros, ¿no? El párrafo 9, párrafo 12, estos principios que están aquí, te aplica las transacciones, te aplican las transacciones a ti como entidad adoptante, te aplican. Entonces, si la respuesta es que no requieres evaluaciones ni descripciones adicionales, ¿no? Si no te aplica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, cuando una NIC-SP sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la norma, dice, ¿no? Entonces te dice, tú compras una computadora, es una transacción, compraste una computadora, ok, ¿qué NIC-SP te aplica? La NIC-SP 17, porque es un activo fijo, propiedades, planta de equipo, ok. Entonces, cuando una NIC-SP, en este caso la 17 en mi ejemplo, sea específicamente aplicable a una transacción, en este caso la transacción es la compra de la computadora, que ya la tienes en el almacén, la política o políticas contables aplicadas a esa partida, si a la partida PPE, propiedades, planta de equipo, se determinarán aplicando la norma, dice, esa norma. Ya, ok, bueno, entonces tengo que aplicar la NIC-SP 17, en este caso, ¿no? Ya, entonces, ¿le aplica el principio? Bueno, en realidad entiendo de que este principio aplica a toda, a esta entidad particularmente, le aplica porque en cada transacción la entidad identifica cuál es la NIC-SP, las políticas, cuáles son las políticas que están en la NIC-SP ¿no? Que está aplicando, que está requiriendo. En este caso, ponemos sí, si me aplica el principio, y la siguiente pregunta es, sobre el cumplimiento del principio, ¿la entidad usa las NIC-SP que sean específicamente aplicables a sus transacciones y otros hechos económicos? ¿La entidad usa las NIC-SP que sean específicamente aplicables a sus transacciones y otros hechos económicos? La respuesta es que sí, en este caso, sí aplica, ¿no? Si compro activos fijos, aplico la NIC-SP 17, si compro inventarios, le aplico las políticas de la NIC-SP 12. Si adquiero o construyo propiedades de inversión, aplico la NIC-SP 16, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cumplo con el principio? Sí. Ya. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo cumples? La siguiente pregunta es, ¿existe brecha contable? Pues no, ¿no? En este caso, no existirá brecha contable, ¿no? Entonces, el principio del marco NIC-SP aplica a las transacciones de la entidad adoptante. Si la respuesta es que sí, la siguiente pregunta será, ¿la práctica anterior de la entidad adoptante cumple el principio total del marco NIC-SP? La práctica contable anterior de la entidad adoptante. Claro, se está refiriendo a la práctica anterior, es el marco PCGA, ¿no? Entonces, la práctica anterior contable de la entidad. Bueno, en este caso, como tú acá indicas, o en esta entidad que estamos llenando como ejemplo, indica de que este principio, que las entidades, que la entidad de ejemplo, usa las NIC-SP que son específicamente aplicadas a sus transacciones, esta entidad ha respondido que sí aplica, entonces no existe brecha contable, ¿no? No existe brecha contable y por lo tanto no se requieren evaluaciones ni descripciones adicionales, ¿no? Pero si la respuesta fuera que no, si la práctica contable anterior de la entidad adoptante cumple con el principio del marco NIC-SP, si la práctica es que no, entonces es que existe brecha entre el marco NIC-SP y la práctica contable anterior, ¿no? Acá hay una brecha. Entonces la SET
¿no? La Comisión Especial de Transición describe la práctica contable anterior y la brecha contable identificada, ¿no? O sea, tenés que describir la práctica contable anterior, ¿ya? O sea, cómo lo venías haciendo y cuál es la brecha contable que tú has identificado para eso, ¿no? Y entonces así empiezas, ¿no? Por ejemplo, con la NIC SP3, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, en este caso, esta entidad, ¿no? ¿Ya? En este caso no hay mayor problema porque esta entidad indica de que usa siempre las NIC SP o las políticas de las NIC SP, ¿ok? Que sean específicamente aplicables a tus transacciones, ¿no? Entonces identifica esta entidad, ¿no? En cada transacción identifica qué NIC SP le aplica y por lo tanto aquí sí no habría mayor cosa que decir, mayor descripción. No hay brecha, mejor dicho, ¿no? No hay brecha. Pero si seguimos viendo el párrafo 12, o sea, el siguiente, dice así, ¿no? En ausencia de una NIC SP, que sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición. Bueno, es bien raro que haya una ausencia, porque no hay una NIC SP que no aplique a una transacción, evento o condición, ¿no? Pero bueno, acá lo dice, ¿no? En ausencia de una NIC SP que sea específica, ausencia que no exista una NIC SP aplicable a una transacción, otro evento o condición, la gerencia deberá usar su juicio, dice, en el desarrollo y aplicación de una política contable. O sea, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable que resulte en información que sea relevante a efectos de rendición de cuentas y necesidades de los usuarios para la toma de decisión, que represente fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, que cumpla con las características cualitativas de comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad y que tenga, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad, ¿ok? ¿Qué más? Y que tenga en cuenta las restricciones de la información incluida en los estados financieros con propósito general, ¿no? Las restricciones, ¿no? Costo-beneficio, materialidad. Esas son las dos restricciones de la información que está en el marco conceptual, ¿ya? Y el equilibrio entre las características cualitativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que prácticamente te están diciendo acá es de que si no hay una NIC SP que es específicamente aplicable a una transacción o evento o condición que tengas, entonces tú prácticamente generes como una NIC SP, por decirlo, ¿no? Es una política. Tú generes una política, ¿ya? Que tiene todo, que tiene que tener, está blindada con todo eso que te está diciendo, ¿no? Que tiene que reunir las características cualitativas de la información financiera, que tiene que tener en cuenta la materialidad, que tiene que tener en cuenta las restricciones, ¿no? De la información, que son materialidad. Para ello tendrías que, ¿no? Establecer tu rango de materialidad, ¿no? Y ver que el costo en el cual vas a incurrir en desarrollar esa política tendría que ser menor a los beneficios que esta te puede otorgar, ¿no? Por eso hay dos restricciones que es materialidad y costo-beneficio, ¿ya? Y todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿le aplica este principio? Esta entidad ha puesto que sí le aplica, ¿no? Sí le aplica en la medida en que no es que haya o sea, cuando tú pones sí acá, no es que haya ahorita no es que tengas de repente una NIC SP, o no es que haya una ausencia de repente en tu entidad, en las transacciones que se mueven en la entidad, no es que haya una ausencia ahorita, ¿no? Pero sí seguramente en algún momento, si es que se presenta una transacción donde requiere, o sea, de donde existe ausencia, entonces vas a requerir, cuando no encuentres una NIC SP, ¿no? Si es que no encuentras en algún momento o hay una ausencia de una NIC SP que aplique a tu entidad, entonces vas a tener que efectuar, ¿sí? Una política, ¿no? Prácticamente otra NIC SP te están diciendo que hagas, ¿no? Entonces, ¿le aplica? Sí te aplica, sí te aplica. Ahora, pregunta sobre el cumplimiento del principio acá. Cuando no se encuentre una NIC SP que sea específicamente aplicable a una transacción, la entidad usa su juicio profesional y desarrollo de aplicación de una política para el reconocimiento, medición, presentación de la transacción de otro hecho económico. Lo que yo te recomendaría es, digamos, por lo menos trates de estudiar las 2, 3, 4, las que te apliquen, las más importantes, revísalas bien, ¿ya? Y, digamos, y el marco conceptual, ¿no? ¿Ya? El marco conceptual, porque, o sea, básicamente yo quisiera que vayas en el marco para que no leas todas esas, no sé, acá hay como 500 páginas, creo. Ándate al capítulo 4, que es, o el 5, me parece que es de los elementos de los estados financieros. Revísate eso principalmente. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? O sea, lo básico, ¿no? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es un gasto? Revisa eso primero, ¿ya? Y la NIC SP que más te aplique. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos respondiendo por defecto ya pensando en lo que siempre hacíamos, entonces vamos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa resolución de baja, ¿cuánto se demoran en emitir la resolución de baja? Pregunta. ¿Cuánto se demoran? Por lo menos se demoran, olvídate, ahí lo harán pues en el mejor de los casos en junio, julio del otro año. Es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que ocurrir, que tienes que revisar bien y darte cuenta de que, por ejemplo,
si quieres seguir con tus prácticas anteriores, ¿no? Entonces, esperando la resolución de baja, esperando la resolución de aceptación de la donación y cosas como esas, entonces lo que va a ocurrir es de que en la foto que saques a tus estados financieros no vas a cumplir con las normas. Ya. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que tú tienes que darte cuenta de que ahora estás bajo bueno, el marco, ni que yo no voy a decir bajo la NIC-SP, bajo el marco NIC-SP, ¿no? Bajo el marco NIC-SP, y ese marco NIC-SP incluye las NIC-SP, ¿no es cierto? Incluye las NIC-SP y vas a tener que aplicarlo, ¿no? Mientras no se contraponga con algo que la DGCP ha dicho, entonces, siguiendo puramente la NIC-SP, ¿no? O sea, cuando leas la NIC-SP, por si acaso léete la 16, porque no va a ser que algo se contraponga, ¿ya? Y vas a tener, supongo yo, que en esa contraposición aplicar lo que dice el ente rector y no la NIC-SP, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que yendo a lo que es estrictamente y puramente la NIC-SP, ¿no? Digamos, el marco conceptual lo que te dice es de que tú tienes que representar fielmente la información financiera. Entonces pregunto, si tú presentas en tus estados financieros faltantes de inventario por $500,000 ¿eso es presentar fielmente la información financiera? Pregunto a todos. Si tú presentas faltantes de inventario, o sea, tú presentas en tu línea de propiedades, planta y equipo $1.000.000 que son faltantes. Faltantes, no están. En el inventario nadie los encontró. Entonces, yo te pregunto, ¿eso es presentar fielmente la información financiera? Pregunta para todos. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, solamente es dos respuestas, nada más. ¿Sí o no? No, pues, no. ¿Cómo vas a presentar en tus estados financieros algo que no existe? Y no porque alguien lo dice, porque está en un informe de inventario, ¿no? En un informe de inventario suscrito por un montón de personas, no solamente una persona, ¿no? Entonces, no se puede presentar, o sea, no estarías cumpliendo con lo que se puede. La representación fiel de la información financiera pasa por representar la realidad, lo que está ocurriendo. Entonces, si tú vas a presentar eso así, ¿no? Entonces lo que va a venir la auditoría te va a decir, oiga, señor, y acá hay faltantes, ¿por qué usted va a presentar los faltantes? Y si tu respuesta es, bueno, porque no tengo la resolución de baja porque todavía no me la pasan, ah, ya, ok, señor. Y lo que va a pasar es de que te van a observar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Entonces ese es el detalle, ¿no? De que ya tú deberías, en tus políticas internas o lineamientos o como le llames, tendrías que mapear esta situación que es una situación muy recurrente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en fin, me he detenido a este párrafo 12, porque este párrafo 12 es sumamente relevante, ¿no? ¿Ya? Es sumamente relevante. Porque, como te vuelvo a repetir, seguramente, de hecho, que, que no creo que haya una transacción que no haya identificado que le aplica determinada NIC-SP, pero que en esa NIC-SP existan algunas directrices específicas respecto de alguna transacción que tengas duda, no creo que haya eso, ¿no? O sea, de todas maneras, creo que van a haber más o mucho más transacciones o casuísticas que te vas a presentar, que se va a presentar en tu día a día, que no las vas a poder encontrar en las NIC-SP, ¿me entiendes? No las vas a poder encontrar en las NIC-SP. Entonces vas a entrar en una angustia y lo que va a pasar es que como no puedes dejar de registrar, vas a registrarla pues como más o menos lo venías haciendo antiguamente, ¿no? O sea, con PSGA, ¿no? Porque a nada, ok, mejor PSGA, ¿no? Y vas a tener ahí un problema después. Entonces, si no escribes las cosas, si no las detallas ahora, entonces vas a tener problemas, ¿no? Como los que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿No? Estas dudas, estas cosas que ya supuestamente ya no deberías tener, ¿no? En teoría ya no deberían haber dudas, ¿no? Acá estamos, porque, o sea, ¿cómo así vamos a llenar esto, ¿no? Y lo estamos haciendo
pero eso lo van a hacer ustedes. Acá vamos a dar solamente algunos ejemplos nada más, pero ¿cómo, ¿me entiendes? O sea, primero tendrías que tener claro estas normas, ¿no? Estas normas, ¿ya? Para poder hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Porque acá, lógicamente, yo he hecho, como te digo, unas tres preguntas sabiendo que iba a tener esas respuestas y de alguna manera te voy dando un alcance de lo que las normas indican, ¿no? Pero que no es la idea, ¿no? Que no es la idea. Pero igual lo pongo sobre la mesa para ver la necesidad de que primero tengas que aprenderte las normas, no de memoria, pero por lo menos los grandes conceptos deberías tenerlos claros, ¿no? O sea, qué cosa es una estimación, por ejemplo, qué cosa es, ¿no? ¿Qué cosa es una política contable, ¿no? ¿Qué cosa es un error? ¿Qué cosa, ¿no? Un error material, qué cosa es un activo, qué cosa es un gasto, cosas como esas, así elementales, ¿no? Que tendrías que tenerlas muy, muy, muy claras, ¿no? Ya, entonces, eh, esta entidad, como ha tenido, en este caso, ¿no? Como ha tenido muchas dudas, por ejemplo, respecto de no saber cómo registrar los intereses del juicio, o de repente sí sabe cómo registrar, pero acá prácticamente el aplicativo no le deja. Este sería una brecha más bien entre la Dirección de Contabilidad Pública y las NIC SP. No sería una política, no sería una brecha entre lo que tú vienes haciendo o venías haciendo contra la NIGSP. O lo podrías poner como una brecha tuya, pero que en la explicación, la absolución de esa brecha no depende de ti, depende de la Dirección de Contabilidad Pública que ajuste su sistema. No, no depende de ti. O sea, en tu plan de trabajo sería, ¿qué cosa? Mandar un oficio a la DGCP para que ajuste el sistema. Eso sería parte de tu plan de repente, ¿no? Porque tú no lo vas a poder hacer. ¿No? O sea, estar detrás de la Dirección de Contabilidad Pública, mandar oficios para que ajusten así, algo así tendrá que ser, porque eso no depende de ti. Entonces, ¿cumple con el principio sí o no? Es aquí, esta entidad, de acuerdo a todas estas preguntas que hemos estado formulando, ¿no? Y que no tiene claridad en ella, entonces la pregunta sería que no. ¿Existe brecha contable? Sí existe brecha contable. Sí existe brecha contable. Entonces, ¿cuáles son las prácticas contables anteriores de la entidad? Por ejemplo, y acá tienes que detallar, los intereses se registran al final del juicio, ya que no hay forma de registrar intereses en el módulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado, ¿no? De manera, de manera anual. No hay forma, ¿ok? Entonces, esa es la política contable anterior. ¿Cuál es la descripción de la brecha? ¿No? Eh, la descripción de la brecha es el registro del interés no, no se puede registrar año a año porque el módulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado no tiene esa funcionalidad que la debe, digamos, brindar la Dirección General de Control Público para poder cumplir con lo que dispone el XCP 19. ¿Entiendes? Ahí, listo. Y así todas las que tengas aquí. ¿Ya? Por ejemplo, tienes una brecha. Registro con interés. No se puede registrar año a año porque la ley no tiene esa funcionalidad la que debería tener. Es en ese sentido que los intereses se registran en el momento que se pagan con afectando la cuenta, la, la subdivisionaria, resultados, un lado, como un error, como un error.
O sea, te están induciendo al error allí. Te estarían induciendo al error. ¿Me entiendes? Y te van a seguir induciendo al error si es que no afinan ese sistema, ese módulo. ¿Ya? Eso sería la brecha. ¿Alguna consulta? Lamentablemente, el informe por lo general se recibe después del cierre financiero. Bueno, es por eso, Mariela R., es por eso de que el contador solo no va a poder hacer, olvídate, implementar IGCP y contador solo, no, ni hablar. Mira, te comento, este, me contó la otra vez una persona que está implementando un IGCP que ha logrado reunir en una misma sala al titular de la entidad responsable de la implementación en IGCP, al jefe de administración, al jefe de asesoría jurídica, al contador, al jefe de patrimonio, a la tesorera y al responsable de la oficina de infraestructura de su entidad. Y a todos les ha dado una explicación de una hora de lo que implica la NIC-SP, de lo que implica eso, y de la información que tiene que recibirla de manera oportuna. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que casi muchas cosas que te llegan después del cierre contable, pero si tú no haces que eso se cambie, o por lo menos tú no dices, sabes que necesito esto, esto, el otro, ¿ya? Entonces, nada va a cambiar, nada va a cambiar, y esto va a ser un sueño, va a ser un sueño. Pues obviamente que tiene que cambiar los procedimientos, ¿no? De todas maneras. La forma como se trabajaba antes va a tener que cambiar totalmente. Totalmente. Si te están haciendo revisar las vidas útiles todos los años ahora, olvídate, vas a tener que eso ya desde ahorita decir por si acaso, vida útil, deterioro, valor residual, todo, todos los años tengo que revisar eso. Se tiene que revisar. No, tú no lo vas a hacer. Pero pongámonos de acuerdo quién lo va a hacer. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hoy día hablábamos con una entidad, decíamos, ok, ¿quién va a ver el deterioro de las obras? Bueno, yo creo que sería la gerencia de obras, si es que existe. Y si existía, ahí estaba la persona. ¿Pero qué? ¿Yo cómo? Si yo acaso sé revisar la vida útil, decía la ingeniera. Ah, bueno, si no hay nadie que sepa, se tiene que contratar. Pero el requerimiento tendría que venir de ahí, ¿no? De esa área. Entonces, si no conversan, si no se ponen de acuerdo, ¿ya? Entonces, esto va a ser bien complicado. O sea, no es solamente hacer el plan de trabajo, sino si hay que asignar responsabilidades para ver en la entidad quién o qué área, oficina, gerencia, sugerencia va a tener que hacer tal o cual cosa. Si no hacen eso, entonces esto va a ser un sueño. No lo van a poder hacer y van a verse frustrados porque va a haber pues una masacre, así como ustedes han visto 300 o no. Va a haber una masacre, ¿ya? Cuando venga la auditoría el año siguiente, ¿no? Va a ser una masacre esto. Entonces, desde ahorita tienen que juntar a todos y explicarles bien de qué se trata esto, ¿no? Esto es una política de Estado, ¿no? La OCDE, para ingresar a la OCDE, te pide que estés en NIC-SP, entre otras cosas, ¿no? O sea, no es algo que se le ocurra al contador nada más, ¿no? No, no, no. Em, a ver, Marino dice, consulta, ¿sería el registro de la provisión del interés o el interés definitivo? Porque considerando que la deuda principal es aún una provisión, como el interés sería definido. No, 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 el interés no es definitivo, pues. ¿Acaso el interés lo sabes tú al final del quinto año, del décimo año? Lo que tú estás registrando son provisiones también de intereses. Es una provisión que haces intereses. Son estimaciones también. Tú estimas, porque claro, porque si el principal es una estimación, lógicamente el interés tiene que ser una estimación también, ¿no? Es un gasto contra una 24, pues contra una provisión. No es definitivo, no es definitivo, ¿ya? Es una provisión. El interés también es una provisión, pero deriva de una provisión. No puede ser definitivo porque no lo conoces, ¿no? Ok, bien. Entonces, seguimos desarrollando esto, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta te dice, al realizar el párrafo 14 de la NIC, estamos viendo NIC SP3, al realizar al realizar los juicios profesionales descritos en el párrafo 12, ¿ya? En este de aquí, que acabamos de ver, al realizar
digamos, los juicios profesionales descritos en el párrafo 12, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes, según el orden siguiente. Los requerimientos de la NIC-SP que traten de temas similares y relacionados. Cuando hablamos, por ejemplo, de que tienes que aplicar para los intereses la NIC-SP 19 con la NIC-SP 3, ¿no es cierto? O la NIC-SP 3 con la NIC-SP 17, ¿no? Para el tema, por ejemplo, de afectaciones en uso que decíamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque claro, o sea, tienes que ir relacionando las normas, ¿no? Si las conoces, pues si no las conoces no vas a relacionar nada. Pero si ya las conoces, entonces tú dices, ah, ya, ok, acá me impacta tal nick y tal nick también, porque es una transferencia sin contraprestación, pero estoy recibiendo un inventario. Entonces, nick SP 23 con nick SP 12 inventarios, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? O nick SP 23 con nick SP 17, ¿no? ¿Ok? Entonces, los requerimientos de las NICs SP que traten temas similares y relacionados. B. Definiciones y criterios de reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos descritos en el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público, ¿no? Entonces aquí, en realidad, la aplicabilidad de las siguientes fuentes según el siguiente criterio, dice, ¿no? Bueno, están mencionando dos fuentes. Que yo sepa, este párrafo tiene más. Permítame un ratito revisar, por favor, la NIC SP13, ¿no? NIC SP. Ujú. Ya. Vaya, eso está abajo. Ya, ok, ok, ok. Ya, dice, al realizar los juicios profesionales, o sea, del párrafo 12, la gerencia referirá y considerará la aplicabilidad de la siguiente, o sea, cuando tú no encuentres una NIC, ¿no?, aplicable, eh, ok, la gerencia dice que se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes. A. Requerimientos de la NIC SP que traten de temas similares y relacionados. B. Definición, criterios de reconocimiento, medición de activos, pasivos, ingresos y gastos del marco conceptual. Entonces, aquí le aplica, si te aplica, ¿no? Esta entidad sí le aplica esto, creo que a todas también. La entidad utiliza todas las fuentes establecidas en la NIC SPT al realizar juicio por el desarrollo y aplicación de políticas contables. Acá tendrás que poner, por ejemplo, no. ¿Cumple con el principio? No. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo no conozco las NICs SP y la verdad tengo dudas en la aplicación de, digamos, algunos criterios, ¿no? Ok, entonces tres brechas sí, ¿no? Parte de contar anterior, ¿no? Básicamente aquí, este, se utilizaban las directivas internas, las directivas emitidas por el ente rector, pues, ¿sí? Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? ¿Ok? Se utilizaban las directivas emitidas por el ente rector, Dirección General de Contabilidad Pública,
¿ok? Este, para, para la, para la emisión, ¿no? De criterios. Y se enviaba oficios de consultas para que nos diseñen una política, ¿no? Esto mucho se ha hecho. Y ya esto ya no lo vas a poder hacer porque ya te dicen que tú tienes que hacer tus propias políticas, ¿no? ¿Ok? Entonces antes el ente rector, tú le mandabas un oficio, le mandabas, no, mira, sabes que tengo este tratamiento, ¿cómo es? Entonces ya la dirección de contabilidad pública te decía, no, mira, sabes que el tratamiento es este, cargas acá, bonas acá, vamos a crearte una cuenta acá, ya, ¿no? El registro administrativo es así, asá, el código, no, ya no. Ahora tú haces tus propias políticas, ¿no? Entonces la práctica contable anterior era, bueno, le pedía consulta a la DGCP, pues, ¿no? Con un oficio y me respondía, ¿ya? La brecha, la brecha es de que, digamos, mm, que tiene insuficiente conocimiento de las DGCP que requiere capacitación. Por ejemplo, ¿no? Porque claro, porque claro, recuerda que ahí lo que estamos hablando es de que tú diseñes políticas contables, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces de eso se trata, ¿ya? Bien, entonces, entonces, seguimos. Párrafo 15. Al realizar los juicios profesionales descritos en el 12, la gerencia también podrá considerar, para que tú diseñes tus políticas, los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de normas y las prácticas aceptadas en el sector público-privado, pero solo en la medida que no entre en conflicto con las fuentes del párrafo 14, ¿ya? O sea, que no entre en conflicto con NIC-SP, con el marco conceptual. O sea, acá lo que te están diciendo es que, mira, si no encuentras algo en las NIC-SP, te vayas al IASB, ¿no? A NIF. Sí, me aplico el criterio, sí aplico el criterio, sí me aplica. ¿La entidad considera también los procedimientos más recientes? Bueno, aquí copiaríamos prácticamente esto de acá, porque para saber, para yo poder saber o irme a otros, digamos, a otras normas para poder definir una política, tendría también que conocer de NIF, pues. Tendría también que conocer de NIF, ¿ok? Si no conozco bien la NIC SP, ¿qué voy a ir viendo a la NIF? ¿No? Entonces primero tendrías que tener una capacitación, conocer bien, de ambas inclusive, ¿no? Yo te diría de ambas. Yo estaba en cursos de NIF, ¿no? Sí, porque prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Los criterios son prácticamente los mismos, ¿no? Las casuísticas cambian, sí, pero los criterios son los mismos, ¿no? ¿No? Yo les recomiendo eso, ¿ah? Curso de NIC SP, pero también métete en curso de NIF, porque NIC SP casi nadie conoce, o sea, es un tema bien, ¿qué te digo? Ah, o sea, el mercado es muy cerrado para esto. Es más, ni siquiera los profesores de NIF se meten a ver NIC SP, si supieran que es lo mismo. ¿Ya? Pero lo que sí hay es bastantes cursos de NIF, eso sí hay. Yo te recomiendo que te metas a cursos de NIF, ¿ya? Recomendación, ¿eh? Recomendación. Yo seguí 2 diplomados de NIF, dos, de NIF, puras NIF. Y eso me ha dado mucho criterio, ¿no? Y me ha hecho comparar las normas también. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Pues las NIC siempre se hacen de las NIF. A ver, siguiente. 15.
16. Dice, una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones y otros eventos, ¿ya? Y condiciones que sean similares, ¿ya? ¿Ok? Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente, ¿ya? Para transacciones y otros eventos y condiciones que sean similares, ¿ya? A menos que una NIC-SP específicamente requiera permite establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIC-SP requiere o permite establecer estas categorías, ¿ya? De partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIC-SP requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera congruente a cada categoría, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es, las políticas contables se aplican de manera congruente en el tiempo. Tú no tendrías por qué estar cambiando a cada rato tus políticas contables. ¿Ok? ¿Por qué? Por la comparabilidad, por la comparabilidad. La comparabilidad se tiene que respetar porque la NIC SP1, ¿ya? Y en general, uno de los objetivos de la contabilidad, ¿no? De establecer NIC SP-NIF comparabilidad es una característica cualitativa de la información financiera, ¿ya? Entonces, no deberías estar cambiando las políticas contables año a año, ¿no? Sería una locura, porque estarías comparando, o sea, porque las cifras basadas bajo un criterio o una política, el año siguiente, si cambias esas cifras con otra política, entonces las cifras que estás comparando son cifras que están en base a dos criterios o políticas diferentes. Eso no es correcto, porque no podrías hacer una comparación adecuada. No puedes comparar papas con camotes, ¿no? No se puede eso, comparar, ¿ya? Entonces, por eso que acá te dice, una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente, ¿no? Para transacciones y otros eventos y condiciones que sean similares, ¿ya? A menos, dice que una NIC-SP específicamente requiera o permite establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, le aplicas, bueno, si hay una NIC-SP que específicamente me requiera o permite aplicar esto, o sea, hay una NIC-SP que establece eso, yo tengo que cumplir lo que dice la NIC-SP, ¿no? Pero en términos generales, yo debo de aplicar mis políticas contables de manera congruente en el tiempo, ¿ya? Ahora, la entidad aplica sus políticas de manera congruente para transacciones y otros hechos económicos similares, a menos que una NIC-SP requiera o permita categorías de partidas en las que podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Bueno, para esta entidad sí aplica de manera congruente sus políticas contables, ¿no? No existe brecha y por lo tanto esto quedaría así vacío, ¿no? Porque no hay brecha acá en este caso particular, ¿no? 17. Dice, una entidad cambiará una política contable solo si tal cambio es requerido por una NIC-SP o hace que los estados financieros suministren una información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y condiciones en la situación financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad, ¿ya? O sea, eso es lo que te manda las normas, ¿no? Te dice, tú vas a cambiar las políticas contables en estas dos situaciones, en estos dos casos. Cuando una NIC-SP nueva lo requiera, o lo cambiarás cuando los estados financieros, a pesar que deberías de mantenerte con esas políticas en el tiempo, te has dado cuenta de que aplicando una política contable nueva, tú mismo, no por exigencia de otra NIC-SP, tú mismo has determinado eso, y determinas también eh, que este cambio redunda en una información más fiable y relevante, ¿ok? Entonces, si es así, entonces, esos son los dos, las dos condiciones, ¿no? Eh, a través de las cuales se permite hacer el cambio de políticas contables, siguiendo esas dos rutas, ¿no? Que te lo pidan a NIC-SP o que tú mismo te das cuenta de que cambiando la política vas a mejorar la información.
Entonces, eso es lo que quiere decir ese párrafo, ¿no? Párrafo 17. Entonces, la pregunta, ¿te aplica? Sí, se aplica, obviamente sí. Ahora, pregunta sobre el cumplimiento del principio. ¿La entidad cambia una política contable si lo requiere una NIC-SP o cuando dicho cambio permite que los estados financieros suministren información más fiel y relevante? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, si es sí, eso lo van a solamente tener que responder ustedes, ¿no? Porque hay entidades que tienen o manejan internamente políticas contables, ¿no? Desde hace años, ¿ok? Y estas políticas contables las van adecuando en el tiempo. Por ejemplo, hay una entidad que maneja el tema del deterioro de valor de los activos no, perdón, del deterioro de valor de cuentas por cobrar, que antes aplicaba la política, ¿no? Del costo de la pérdida incurrida, ¿no? De las NIC SP de instrumentos financieros antiguas, ¿no? ¿Ya? Eh, pero con la nueva NIC SP 41, ¿ya? Esa pérdida, o sea, es una nueva NIC SP que ha venido a cambiar el criterio de la pérdida incurrida por la pérdida esperada, ¿ya? Entonces esta pérdida esperada es un cambio de política contable, sí es un cambio, ¿no? Entonces, la entidad cambia una política contable si lo requiere una NIC SP o cuando dicho cambio permite que los estados financieros suministren información más relevante, la respuesta es que cumple con este cambio, sí, ¿no? ¿Ok? Normalmente yo cambio cuando hay una nueva NIC SP, cambio la política contable. O cuando el ente rector lo hace en todo caso, ¿no? Pero normalmente las entidades públicas del gobierno prácticamente no cambian sus políticas contables, ¿no? Y si las cambian es básicamente por un requerimiento del ente rector o por un cambio en la NIC SP, como el caso, por ejemplo, de los instrumentos financieros, pérdida incurrida, pérdida esperada versus pérdida incurrida, que es lo antiguo. Para esta entidad, sí efectúa el cambio de política cuando cambia una NIC SP. Ok, entonces cumple con el principio, sí, cumplimos con el principio. ¿Existe brecha? No, no existe brecha. Ok, pero si tú no tienes esto, ¿no? Y si tú no cambias las políticas contables, porque, digamos, a pesar que la NIC SP te dice que la cambies y no cambias simplemente, y tus políticas contables han seguido así en el tiempo, ¿no? Entonces acá, ¿cumples con el principio? No, pues no cumplo. ¿Existe brecha? Sí existe brecha porque no estás aplicando, digamos, la implementación de políticas contables. La práctica contable anterior de la entidad sería de que, ¿no? La entidad no cambia políticas contables, ¿no? Básicamente por desconocimiento de las NIC SP, que no habría otro motivo, ¿no? De que no estés cambiando las políticas contables de acuerdo a lo que las NIC SP nuevas establecen, ¿no? Hay nuevas NIC SP que van a salir. El año pasado a entrar en vigencia como tres nuevas NICs SP, derogando algunas. Pero claro, hasta que no se oficialicen acá en el Perú a través de la DGCP, seguimos aplicando las de la edición 2022, ¿no? Normal. Ok, entonces, si hay una pregunta, vamos conversando, de repente por el chat vamos escribiendo algo, ¿ya? Párrafo 20. Un cambio en el tratamiento contable. Un cambio en el tratamiento contable. Reconocimiento, medición de una transacción, evento, condición dentro de una base contable se considera un cambio de política contable, ¿ya? Dice, un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o medición de una transacción, evento, condición. O sea, ¿a qué se refiere, no? Un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento, ¿qué cosa es reconocimiento? ¿No? Cuando tú, digamos, identificas el concepto, la definición del elemento, de qué cosa es un activo, qué cosa es un pasivo, qué cosa es un ingreso, qué cosa es un gasto, ¿ya? O medición, porque cuando, por ejemplo, cambias la base de medición, este,
de costo a valor razonable, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Lo que ha pasado ahora con las propiedades de inversión, las propiedades de plata y equipo, edificios y terrenos, las clases de edificios y terrenos que estaba a valor revaluado y ahora cambia nuevamente a costo, ¿no? Por ejemplo, ya, obviamente, condición de una base contable se considera un cambio de política contable. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, esto es el cambio en el reconocimiento, en la medición, ¿no? Eh, Dentro de una base contable se considera un cambio de política contable, sí, efectivamente. El bloque de cantidad, bueno, sí, ¿no? Sí lo aplica. Ahorita, por ejemplo, cambió la política contable del reconocimiento de los, en cuanto al reconocimiento de los fondos de terceros. Ha cambiado la política contable, porque ahora estos fondos de terceros no se presentan en los estados financieros. Antes sí, ahora no. Antes sí, como activo y pasivo, ahora no. No se presentan. Cambio de política contable. En el reconocimiento, ¿no? ¿No? O sea, en el tratamiento contable, en el reconocimiento, en estos dos. ¿No es cierto? ¿Sí? La entidad considera a los cambios en el tratamiento contable, reconocimiento, medición de una transacción como cambios en políticas contables. Esta entidad sí los considera, ¿sí? ¿Existe brecha contable? No existe brecha contable. No hay brecha contable. ¿Ok? Párrafo 21. NIC SP3. Dice, las siguientes situaciones no constituyen cambios en políticas contables. Por ejemplo, ¿cuáles? La aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones. Perdón, las siguientes situaciones no constituyen cambios en políticas contables. No constituyen cambios en políticas contables. A. La aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. ¿Ya? Y la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que de ocurrir no fueron significativos. ¿Ok? Esto es más que nada como una, ¿no? Esto es más que nada, a ver, dice, no constituyen cambios en políticas contables. No constituyen, ¿ya? No constituyen. Y te dan dos, digamos, dos situaciones, ¿no? Estas son básicamente situaciones, ¿no? No es que sea una disposición, ¿no? Esta situación, por si acaso, la norma no lo considera como cambios de políticas, ¿no? La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente, ¿no? Que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido, se entiende seguramente de una política anterior, ¿no? Que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. De transacciones, se entiende, ¿no? Y la aplicación de una nueva política contable, ¿ya? Para transacciones, eventos o condiciones que no han ocurrido antes, dice, que no han ocurrido antes. Entonces, eh, ok, eso no se considera, dice, un cambio de política. Claro, pues, lo que pasa es que un cambio de política contable, lo que pasa es que un cambio de política contable es, la política ya existe, ¿no? Y la estás cambiando, ¿no? La política ya existe y haces un cambio de esa política, ¿no? Pero si dice que las transacciones que no han ocurrido, dice, pero eso no es cambio. Si no ha ocurrido, no es cambio, ¿no? Eso estás aplicando una política contable nueva, pero no es un cambio, no es considerado un cambio de política contable, porque el cambio de política contable sería de lo que ya ha ocurrido antes y eso lo modificas. Ese es un cambio de política contable, pero si estas transacciones nunca han ocurrido antes y tú estás aplicando una nueva política a estas nuevas transacciones, eso no se considera como un cambio en las políticas contables. Es correcto, ¿sí? Tiene mucha lógica, ¿no? O de ocurrir no fueron significativas, o sea, o de haber ocurrido anteriormente no fueron significativas, o sea, de repente fueron insignificantes, ¿no? Vamos, muy insignificantes, entonces dice que, claro, y aquí habría que tener el criterio de materialidad, ¿no? Entonces aquí le aplica el principio, sí, le aplica el principio, ¿no? Le aplica el principio, sí. ¿Ya? La entidad cumple con el principio,
sí, porque esto es básicamente es descriptivo, ¿no? Sí aplica. O sea, al principio, ¿existe brecha? No. Párrafo 24. Dice, conforme al párrafo 28, habría que ver el párrafo 28, ¿no? ¿Qué dice el párrafo 28? Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido en el párrafo 24, eh, A o B, el cambio de la política contable se aplicará retroactivamente, excepto en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio. Ya, 24. Entonces, conforme al párrafo 28. A. Una entidad contabilizará un cambio en la política contable derivado de la aplicación inicial de la NICSP, ¿no? De acuerdo con las disposiciones transitorias específicas de tal norma, si las hubiera. Y cuando una entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de la NICSP, que no incluya disposición transitoria específica aplicable, o tal cambio, o disposición transitoria específica aplicable a tal cambio, o porque haya decidido cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente. ¿No? Aplicará dicho cambio retroactivamente. Y acá meten este párrafo. Pues estamos hablando de NIC. Por eso es que estos principios marcos NIC-SP no necesariamente es NIC-SP, ¿ah? Por eso es que eso tiene que tenerlo claro. Ya les iba a decir, ya sí, pero esto no aplica porque ya la DGCP sacó una RD que va contra esto, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces acá están poniendo esta RD, lo estoy pintando en rojo, ¿no? Pero acá se está, claro, alguien podría decir, oye, pero esto es NIC-SP, ¿qué hace una disposición de la DGCP si esto es NIC-SP? No, no es NIC-SP, es marco NIC-SP. Ah, y entonces, esta línea roja se contrapone contra esto, ¿me entiendes? Se contrapone contra eso. Eso te dice de que, digamos, el cambio retroactivo no solamente es la contabilización contra resultados acumulados, ¿no? Sino que también implica el cambio del comparativo, el cambio del estado financiero comparativo. Tienes que modificarlo. ¿Para efectos de qué? De guardar la comparabilidad. Pero esta red 16 va en contra de eso y te dice la información comparativa de los estados financieros del periodo que se informa corresponde a la información del periodo inmediato anterior. Punto. Esa, no se cambia, ¿no? No se mueve, pero se mueve. Eso es lo que te están diciendo acá. Entonces aquí le aplica el principio. ¿Cuál de los dos? ¿De qué principio estás hablando? Si estos dos son contradictorios. Este dice que sí se cambia el comparativo y este dice que no. Bueno, de hecho que sí aplica el principio, pero no sé a qué ese principio se refieren. Bueno, voy a referirme al principio de NIC-SP, ¿ya? Pregunta sobre el cumplimiento del principio. La entidad contabiliza la aplicación inicial de una NIC-SP, cambio en una política contable, en concordancia con las disposiciones transitorias de la nueva NIC-SP. Lo que pasa es que, mira, hay una NIC-SP, las NIC-SP nuevas tienen disposiciones transitorias, ¿ya? Y esas disposiciones transitorias te indican cómo debes de aplicar los cambios de esa nueva NIC-SP. Ahí indican los cambios. Si no indicasen ahí los cambios en las disposiciones transitorias, se aplica la NIC SP3, que es políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para cambios en políticas contables hay que ver lo que dicen las disposiciones transitorias de cómo se aplica, ¿no? ¿Ya? Que normalmente te dice que lo apliques retroactivamente como corresponde para salvaguardar la comparabilidad. En la mayoría de casos, no en todo. Pero, digamos, para efectos de el comparativo, ¿no? Tienes que hacer de ahí, o sea, mejor dicho, si caes en la NIC SP3, porque no hay nada en las disposiciones transitorias. Entonces, si caes en la NIC SP3, la NIC SP3 te dice de que es retroactivo. O sea, ¿qué quiere decir que es retroactivo? Que digamos, el cambio de política contable, la corrección de error, utilizas las cuentas de resultados acumulados, ¿ya?
número uno. Y número dos, el comparativo lo tienes que modificar. Lo tienes que modificar. Entonces, la entidad contabiliza la aplicación inicial de una NIC-SP, cambio de política contable, en concordancia a las disposiciones transitorias de la nueva NIC-SP o cuando no existen tales disposiciones o por cambios de forma voluntaria, contabilizará dichos cambios retroactivamente y considerando lo dispuesto en la RD016. Esta pregunta, francamente, es súper contradictoria, porque mira, normalmente lo que ocurre es de que cuando hay una nueva NIC SP, ¿ya? Las disposiciones transitorias normalmente establecen que sea retroactivo, ¿ya? Entonces acá te están preguntando, la entidad contabiliza la aplicación inicial de la NIC SP en concordancia a las disposiciones transitorias, y acá te dice, considerando lo dispuesto en la RD16, pero si la RD16 ya me dice de que no tengo que hacerlo retroactivamente, y la RD16 me dice, no cambies el comparativo, no hay reexpresión retroactiva. Entonces, ¿cómo debo responder esto? Se supone que siempre va a ser, si ya está en la RD16 y supuestamente tengo que hacerle caso a la RD16, porque acá como hay una contradicción, entonces el tema es, ¿a quién le hago caso? ¿Al NIC SP o a esta disposición de la R16 que dice que no se cambie el comparativo? O sea, es una pregunta que medio cantinflesca, ¿no? Entonces, aquí lo que pondría sería lo siguiente, hay que responder esto, ¿no? La entidad contabilidad cumple con el principio, no. O sea, la respuesta sería, cumple con el principio, no. ¿Existe brecha contable? Sí, sí. Práctica contable anterior de la entidad, no el comparativo, ¿no? El estado, ay, sí, el estado financiero comparativo cuando cambia una política contable, no se modificaba de acuerdo, ¿no? No se modificaba, lo cual discordaba con la MSP3, ya que en el módulo contable, el CIAF no, las cifras comparativas digan cargadas, o sea, se cargan automáticamente, ¿no? Las cifras comparativas se cargan automáticamente este, y no existe funcionalidad que permita su modificación. Esta es la práctica contable anterior, ¿ya? Descripción de la brecha. Mm, la, la RD 016, ligado 2024, eh, digamos, discrepa, ¿no? Con
el párrafo 27 de la SP3, ya que indica que el comparativo es el mismo en el año anterior, ¿no? Esa es la brecha que tú tienes ahorita, ¿ya? Porque el RD16 no cuadra, no calza o dice lo contrario de la NIC SP3. Mientras la NIC SP3 te dice, oiga, ajuste efecto retroactivo, la NIC SP, el RD16 te dice, no muevas los saldos, ¿eh? Los saldos son los mismos del año pasado, no los muevas. Entonces, esa es una brecha que tú tienes ahí. Entonces, en el documento que mandes, yo te recomendaría que lo mandes antes, lo envíes antes, ¿no? Pero si no, ya en noviembre, yo creo que vas a esperar mucho tiempo, tendrías que, digamos, plasmar o evidenciar esto. Porque la pregunta es, aquí el tema de fondo es, ¿a quién le voy a hacer caso? Porque ese marco NIC SP yo no sabía de que tenía contradicciones, ¿no? Entonces aquí encontré una contradicción. ¿A quién le hago caso? Porque si me estás poniendo marco NIC SP y lo que tú has dicho, ente rector, discrepa de la NIC SP3 y encima me lo pones pegadito, o sea, como que me pones arriba, hazlo y abajo no lo hagas. Y me preguntas, oye, ¿cumples o no cumples? Pero ¿qué cosa cumplo, pues, ¿no? O en todo caso, ese párrafo no debería existir en la NIC SP3, no debería no debería ser parte de este cuestionario. No debería ser, esa línea, ese párrafo 27 debería salir, ¿no? No debería ser cuestionario. Porque ¿cómo me vas a preguntar algo que tú ya mismo me estás diciendo que no lo voy a poder hacer? ¿Cómo me preguntas algo que la NIC SP establece y me pones abajo algo que me dice? O sea, arriba me pones, mira, ¿sabes qué? No debes matar y abajo me pones, mata, ¿no? Oye, matas, ¿ah? No, no es contradictorio, ¿no? Entonces, yo haría esto, ¿no? Y finalmente que se aclare qué cosa se va a cumplir, ¿no? O en todo caso, que se elimine ese párrafo, ¿no? De la NIC SP3. Porque como es marco NIC SP, no va a haber problema, ¿no? Si eliminas una línea, nadie te va a decir, oye, ya, pues, no estás cumpliendo con todos los requerimientos de la NIC SP. No, 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 lo que pasa es que yo no estoy aplicando NIC SP, yo estoy aplicando marco NIC SP. Así que podría volarme una línea. ¿Cuál es el problema? Sería mejor porque esto no se entiende, ¿no? O sea, es bastante contradictorio esta parte, ¿no? ¿Ya? Ahora, 28. Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido en el párrafo 24A o B, el cambio en la política contable se aplicará retroactivamente. Ya, pues es lo mismo, pues, es lo mismo, es lo mismo. Y acá te preguntan, ¿la entidad aplica retroactivamente el cambio político contable excepto cuando es impracticable determinar los efectos del cambio considerando lo establecido en la RD16? La RD16 me dice que no cambio, pues. Copiar, pegar. Ese párrafo debería salir también. Debería salir. Cuando sea impracticable determinar los efectos que derivan de cada periodo específico del cambio de una política contable en la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presenta información, la entidad aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los activos pasivos al principio del primer periodo para que la aplicación retroactiva sea practicable. ¿Qué podría ser? No, esto también debe salir porque ya, digamos, yo no puedo cambiar los saldos iniciales, ¿no? No lo puedo cambiar. Hay una RD16 que me dice que no cambie. ¿Cumple con estos principios? No. ¿Existe brecha? Sí. ¿No? No se modifica el estado comparativo. Y la RD16 me dice que no lo haga. Entonces aquí la recomendación sería, manda un oficio e indica de que, de que este párrafo debería eliminarse. Yo lo eliminaría, francamente. O sea, me está llevando a, digamos, a una contradicción, ¿no? Los párrafos que te contradicen con lo que emite el ente rector deberían, ¿ya? Esos párrafos
Ahorita voy a compartir en pantalla. Esos párrafos deberían de salir, porque no tiene sentido estar aplicando, o sea, estar preguntando sobre algo que ya la respuesta está dada en la RD16. ¿Por qué me preguntas si estas preguntas de la NIC SP3 son para las aplicaciones retroactivas? No debería estar preguntando eso. No, ya no tendría sentido preguntar algo, si ya ese algo, esa respuesta ya está dada. Más bien me lleva a ser una contradicción, ¿no? Cuando es impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la entidad ajustará la información comparativa también. Sí me aplica este párrafo, pero no, ya pues la RD dice que no. La RD dice que no. Entonces, esto de acá es lo mismo. No, o sea, no cumplo con el principio, pues. No cumplo. Brecha sí. La brecha es de que la R16 establece que el comparativo no se modifica. Por eso no cumplo con lo que dice la NIC SP3. Ya, dice, cuando la aplicación inicial de una NIC SP tenga efecto en el periodo corriente o en algún periodo anterior, y tuviera tal efecto si no fuera impracticable determinar el importe del ajuste, o pudiera tener un efecto en periodos futuros, la entidad revelará el título de la norma, en su caso que el cambio en la política contable sea efectuado de acuerdo con sus disposiciones transitorias, o C, la naturaleza del cambio en la política contable, D, en su caso, una descripción de las disposiciones transitorias. La entidad cumple con revelar lo establecido en la norma para la aplicación inicial. Lo que pasa es que acá está hablando de la aplicación inicial de las NIC SP, ¿no? De una NIC SP, ¿no? La aplicación inicial de una NIC SP, ¿ya? Entonces, entonces dice, cuando la aplicación inicial de una NIC SP tenga efecto en el periodo corriente o en algún periodo anterior, bueno, ya en algún periodo anterior, ya ahí, digamos, no estaríamos hablando de pensar en algún cambio, ¿no? En el comparativo. B, tuviera tal efecto si no fuera impracticable determinar el importe del ajuste, ¿ya? O C, pudiera tener un efecto en periodos futuros, ¿ya? O C, pudiera tener un efecto en periodos futuros, ¿ya? Eh, la entidad revelará el título de la norma. B, en su caso, bueno, de la nueva norma, ¿no? En su caso, de la nueva NIC-SP, digamos, ¿no? En su caso, que el cambio en la política contable sea efectuado de acuerdo con sus disposiciones transitorias. No creo que puedas revelar eso, porque las disposiciones transitorias normalmente indican que tienes que cambiar, que hacerlo de manera retroactiva, ¿ya? Entonces, no vas a poder decir nunca que el cambio en la política contable sea efectuado de acuerdo con las disposiciones transitorias. No lo vas a poder decir. ¿Ya? Y sé la naturaleza del cambio de la política contable, o en su caso, la descripción de las disposiciones transitorias. Esto de acá no se va a poder hacer. Y encima acá te dicen, la entidad cumple con revelar lo establecido en la norma para la aplicación inicial de una NIC SP, considerando lo establecido en la RD 4016. La RD 16 me dice que el comparativo no se mueve. Eso es lo que me dice la NIC SP 16. Y esto me está diciendo, por lo menos en el A, me dice que tenga efecto en el periodo anterior, en el periodo corriente y en el anterior. No le voy a hablar sobre el anterior, porque el RD16 me dice que, si bien es cierto, aunque haya efecto, tú sigues presentando el comparativo del año anterior. Tuviera tal efecto si no fuera impracticable determinar el importe del ajuste.
Eso podría ser, ¿no? De repente, que tú apliques una política contable que digas, mira, ¿sabes qué? No puedo determinar cuál es el importe del ajuste. No lo puedo determinar. Y si no lo puedes determinar, es impracticable, no lo vas a poder registrar. Eso sí podrías revelarlo, ¿no? O C, pudiera tener un efecto en periodos futuros. Dice, la entidad revelará el título de la norma. O sea, si pasa eso, pero lo que pasa es que me estás diciendo, el A tenga efecto en el periodo corriente como un periodo anterior. No, pues el periodo anterior ya no tendría sentido. Tendrías que preguntar solamente que tenga un efecto en el periodo corriente, ¿ya? B tuviera tal efecto si no fuera impracticable, perdón. B tuviera tal efecto si no fuera impracticable determinar el importe del ajuste, ¿ya? O sea que no puedas determinarlo, y eso sí podrías revelarlo. O C pudiera tener un efecto en periodos futuros, dice, ¿ya? Periodos futuros de cambio en política contable. La entidad dice que revelará. Mira, yo acá aplicaría que acá no me haría problemas. Yo diría no me aplica y listo. No me aplica y si no me aplica, entonces automáticamente, si no tiene transacciones aplicables, listo. Entonces ya todo lo dejas en blanco, ¿no? No tiene sentido estar preguntando este tipo de preguntas que, y a veces, nuevamente, considerando la R16, claro, pues que la R16 está de contrabando ahí, ¿por qué? Porque es la que me dice que no debo mover el comparativo. Por eso es que me está obligando acá estas preguntas a contestar algo que tiene esta RD16 que no me permite modificar el comparativo. Entonces, ¿para qué me preguntas algo si no voy a poder modificar ese comparativo? ¿No? Me está exactamente preguntando lo de arriba, pero no esta vez para un cambio de política digamos, motive una NIC SP nueva, sino que lo motive una aplicación voluntaria de política contable. En realidad las entidades no modifican las políticas contables. Quien modifica las políticas contables de manera voluntaria es el ente rector, no las entidades. Las entidades simplemente aplican, registran, contabilizan. Las políticas contables o los cambios de las políticas contables siempre han sido potestad básicamente del ente rector. Entonces, ¿me aplica? No me aplica. Listo. Y no contestas más, ¿no? Dice, párrafo 35. Cuando una entidad no haya aplicado una nueva NIC SP que habiendo sido emitida todavía no ha entrado en vigor, ¿no es cierto? Como por ejemplo la NIC SP45 de propiedades, planta y equipos, ¿no? Bueno, que claro, no ha entrado en vigor todavía y está ahí, pero no ha entrado en vigor, ¿no? Eh, Cuando una entidad no haya aplicado una nueva NIC SP que habiendo sido emitida todavía no ha entrado en vigor, a ver, este ejemplo, ¿cuál sería? Sería el ejemplo de, ya, ponte que el año siguiente 2024 que entra en vigencia ya la NIC SP45, pero todavía no ha sido, digamos, oficializada por el ente rector, ¿ya? Ponte que estás en el 2000 el año 2025 ya, y dices, cuando una entidad no haya aplicado una nueva NIC SP que habiendo sido emitida por el IFAC, todavía no haya entrado en vigor, claro, porque tú, como, digamos, país, Perú, todavía no la has autorizado, ¿no? Porque la autorización ha sido básicamente ¿de quién? El ente rector aplica o autoriza, ¿no? Oficializa esta NIC SP. Tenemos ahorita la NIC SP 17, pero la 45 todavía, si bien es cierto, ha sido emitida, no ha entrado en vigor. Entonces, la entidad dice que debe revelar ese hecho. O sea, tendrías que revelar en tu nota 14 de PPE, tendrías que decir, bueno, eh, la NIC SP45 ya está vigente, o sea, mejor dicho, ya ha sido emitida, ¿no? Por el IFAC, traducida y todo lo demás. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, todavía no ha sido oficializada por el ente rector en Perú y en ese sentido seguimos aplicando, ¿no? La NIC SP17. ¿No? O sea, tendrías que revelar ese hecho. Y también información relevante, conocida o razonablemente estimable para evaluar el posible impacto de la aplicación de la nueva norma tendría sobre los estados financieros de la entidad en el periodo de aplicación inicial. ¿Ok? Entonces, eh,
Claro, evaluar el posible impacto, ¿no? Porque esta NIC SP45 básicamente lo que nos trae como novedad, entre otras cosas, digamos, la parte más importante es de que ahora los activos de patrimonio histórico, artístico, cultural, ahora sí dispone el registro. No es como la NIC SP17, que actualmente te dice, mira, ¿sabes qué? No te obliga, ¿no? No te obliga porque sabe que la medición es compleja, ¿no? Pero la NIC SP17 ya dispone que contabilicen, ¿no? Eso sería un impacto de repente grande para las entidades que manejan todo este tema de patrimonio histórico, artístico, cultural, ¿no? Porque en todo caso van a tener que hacer tasaciones para incorporar en los estados financieros este tipo digamos, de patrimonio, ¿no? Y la otra es este nuevo concepto de valor operativo corriente, ¿no? O sea, ya incrementa una nueva base de medición. ¿Ya? No solamente es costo-valor valor revaluado, ¿no? En NIC SP17 la base costo y medición inicial es costo-valor razonable en el momento inicial y en el momento posterior es costo menos depreciación acumulada, menos deterioro, y después es valor revaluado, ¿no? Una de dos. ¿Ya? Pero ahora incorpora en la definición de bases de medición una nueva base que se dice que es el valor operativo corriente, ¿no? El valor operativo corriente. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, el costo siempre va a ser, ¿no? El costo, lo que te ha costado la transacción, la aplicas en el reconocimiento inicial y posteriormente también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente ya el valor operativo corriente entraría en consideración básicamente, por ejemplo, en transacciones sin contraprestación, ¿no? ¿No? Porque cuando tú adquieres es valor razonable, pero dice, ok, valor razonable sí es que te genera flujo de efectivo, ¿no? Valor comercial. Pero si no es así, si lo que estás recibiendo sin contraprestación es para dar servicios, para hacer un colegio, para hacer una posta, para hacer una comisaría, para hacer una escuela, entonces tienes que aplicar esta nueva base de medición que es el valor operativo corriente, ¿no? El valor operativo corriente. ¿Ya? Digamos que es un valor ya más orientado hacia el servicio, ¿no? Más que, digamos, el valor razonable es un valor de venta, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un valor de salida, ¿no? ¿Ya? Entonces el valor operativo corriente básicamente es un valor de entrada, ¿no? Entonces, es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo de la NIC SP45. Entonces, aquí lo que te dice es de que tendrías que revelar, ¿no? Tendrías que revelar información, bueno, eso sería ya para el otro año de repente, ¿no? Porque estas NXP recién van a entrar en vigencia el año siguiente, ¿no? Deberías revelar este hecho, ¿no? ¿Ya? Y la información relevante, dice conocida o razonablemente estimable para información relevante, conocida o razonablemente estimable para evaluar el imposible impacto que la aplicación de la nueva norma tendría, ¿no? Sobre los estados financieros. Bueno, aquí lo que parece que se te esbozara es de que más o menos puedas calcular un importe, ¿no? De cuál sería ese impacto, ¿no? De cuál sería ese impacto. Un poco complicado, ¿no? Pero por lo menos sí revelarías, pues, de que hay este nuevo valor, ¿no? Que hay esta nueva, digamos, disposición que establece el registro contable de los bienes. Entonces, ese es lo que más o menos te está disponiendo esta NIC SP, ¿no? Pero son las que han entrado en vigor, ¿no? O sea, las que se han, digamos, prácticamente ya emitido, publicado, ¿ya? Y entonces, en ese caso, tendrías que hacer esa revelación. Yo lo que he visto, por lo menos, es de que estas NIC-SP ya están en su versión en castellano, pero entran en vigor todavía a partir del 2025, ¿no? Entran en vigor a partir del 2025. Entonces, bueno, aquí te aplica, bueno, sí, pues, ¿no? Aquí sí tendrías que decir que sí te aplica, ¿no? ¿Sí te aplica? Sí. Sí, sí me aplica. La entidad revela lo establecido en esta norma, bueno, cumple con el principio. No, no te ha pasado, ¿no? No te ha pasado de repente, pero tú podrías decir que sí te cumple, sí, sí, se aplica, ¿no?
Aunque no te haya pasado, pero estás alerta, si pasa, lo darás, ¿no? Si pasa, lo harás. Y lo vas a demostrar eso el año siguiente, 2025 ya, ¿no? Cuando hagas tus revelaciones con todos estos cambios de la normativa que van a venir, ¿no? Mientras no estén autorizados por la DGCP, entonces, digamos, tú no aplicarás esto, ¿no? Lo revelarás y en la medida de lo posible podrás hacer una estimación, pues, ¿no? De estos impactos, ¿no? De estos impactos que podría traer en la información financiera, ¿no? De ser calculable, pues, ¿no? Pero si es ¿cómo se dice? Si es impracticable hacerlo, entonces simplemente harás la revelación, ¿no? Que ya es bastante. Párrafo 41 dice, el efecto de un cambio en una estimación contable diferente de un cambio al que aplique el párrafo 42 se reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado de ahorro-desahorro. Ahorro-desahorro quiere decir gasto-ingreso, ¿no? O sea, en el estado de gestión, ¿ya? Porque ahí el estado de gestión te arroja al final ahorro o desahorro, que tú no lo ves así, tú lo ves como, debes estarlo viendo ahorita como superávit o déficit. Pero los españoles dicen ahorro-desahorro, ¿no? Del periodo en que tiene lugar el cambio, si este afecta únicamente al periodo o los periodos futuros, siguientes, si el cambio afecta a todos ellos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del cambio de la vida útil, que es una estimación, entonces ese cambio afecta a periodos, no solamente al periodo vigente, sino a periodos futuros también afecta, ¿no? ¿Ok? Entonces, el efecto de un cambio en la estimación contable, diferente del cambio al que aplica el párrafo 42, se reconocerá de forma prospectiva, dice, ¿no? O sea, esto es lo que veníamos diciendo, por ejemplo, en los ejemplos que hemos estado dando. Le aplica al principio, eso es lo que tú tendrías que ver, ¿no? ¿Se aplica o no aplica? Bueno, para esta entidad, digamos que sí le aplica, ¿no? Se aplica porque bueno, sabe qué cosa es una estimación contable, y los cambios en las estimaciones contables las aplica de manera retroactiva, con ingreso del ejercicio, contra gasto del ejercicio, ¿no? Sí aplica, entonces sí le aplica a la entidad, ¿no? Entonces la entidad reconoce el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva y lo incluye en el resultado del periodo en que tiene lugar. Si el cambio afecta solo el periodo, si acá la respuesta es que no, por ejemplo, que sea no, ¿no? Mira, o sea, es que no cumplo con el principio porque es más, tengo observaciones de auditoría que me han observado eso justamente, que no tengo la manera, o sea, o el conocimiento, todavía la expertise de identificar cuándo es un cambio de política, cuándo es un cambio de una estimación, cuándo es un error. ¿Cuál es la brecha? ¿Existe brecha contable? Sí. ¿Ya? Entonces, práctica contable anterior de la entidad, ¿no? O sea que anteriormente venía registrando todo todos esos cambios en resultados acumulados, ¿no? Esa es la práctica contable anterior. La de gestión de la brecha es que actualmente no se tiene, no se tiene, digamos, una política, vamos a decir, una política contable, ¿no? Que permita, voy grabando, que permita eh, distinguir de manera clara y de manera clara, ¿no? Que permita distinguir de manera clara cuando estamos ante un, un cambio en la estimación contable y cuando un cambio de política contable. Se requiere diseñar una, una política institucional
¿no es cierto? Ya está. Eso sería. Esa es la brecha. ¿Ok? Claro, en el caso que digas que no. Que por cierto, por lo que he estado viendo en los ejemplos, sacando una proporción o una muestra, por lo menos la mitad está en esas condiciones, ¿no? La mitad estaría en esas condiciones. Entonces, mejor no te arriesgues, pon lo que debe ser, ¿no? En esta diagnóstico de brecha, porque si pones no por vergüenza, no sé, vas a seguir cometiendo los errores. Mejor coloca esto, ¿no? Si no tienes la claridad suficiente, colócalo de esa manera. Y para que puedas tener mejor, hazte una política, ¿no? Donde tengas ahí claramente toda la casuística, ¿no? Toda la casuística no va a estar en la TIC-SP, no lo están. La TIC-SP creo que te pone a veces 4 ejemplos, 5 ejemplos, a lo mucho, ¿no? No más. Pero la casuística es inmensa, ¿no? ¿Y qué vas a hacer en esos casos? Si la TIC-SP no te va a servir de mucho, ¿no? Para esos casos, ¿no? Específicamente. Mejor tienes ya tu manual de políticas internas detalladas, tu manual de procedimientos contables. Eso va a estar mucho mejor, ¿no? En base a NIC-SP, lógicamente, ¿no? Párrafo 42. Dice, en la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiere a una partida de activos netos patrimonio, o sea, patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio. ¿Ok? Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay cambios en las estimaciones contables, por ejemplo, veíamos cuando vimos la provisión y yo les pregunté cómo se extorna la provisión, ¿no? Bueno, ese era un cambio en estimación contable, ¿no? Justamente lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ahí me estaba ajustando el pasivo, ¿no? Sí, me estaba ajustando el pasivo. ¿Contra ingresos? Sí, contra ingresos, porque es prospectivo. Entonces, en la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiere, dice, a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros. Sí, pues se ajusta, ¿no? Se ajusta. Por ejemplo, ajustamos la provisión, la 24 la ajustamos, ¿no? La extornamos prácticamente, ¿no? Entonces, en el periodo en que tiene lugar el cambio en la estimación. ¿Esto se aplica? Sí, ¿no? Para esta entidad, digamos, esta entidad ficticia, sí aplicamos de esa manera. Ahora, la siguiente pregunta. En el periodo del cambio de la estimación contable, ¿el entidad reconoce ajustando el valor en libros de activos y pasivos? Sí. ¿Existe brecha? No, porque aplico ese párrafo, ¿no? Aplico ese párrafo. Párrafo 44. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros, excepto para la información a revelar sobre el efecto en periodos futuros en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. Ya, ¿le aplica al principio o no? Acá tú tienes que revisar tus notas de los estados financieros si en el tiempo tú has registrado cambios en las estimaciones contables y los has revelado en las notas a los estados financieros. Lo más probable es que no. Ya, lo más probable es que con las justas ahí están haciendo, que es un trabajo bastante arduo, están haciendo los comparativos y todo eso. Pero lo más probable es que seguramente no. Entonces, ¿le aplica al principio? Sí. Sí. ¿Cumples el principio? No. No. Entonces, ¿existe brecha contable? Sí. ¿No? ¿Cuánto es la práctica contable anterior? Que no se ha revelado en notas la naturaleza ni el importe de cambios en estimaciones contables producidas en el periodo corriente ni el periodo futuro, ¿no?
La entidad revelará, dice, la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable, ¿no? La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en estimación contable que haya producido, dice, efectos en el periodo corriente. O sea, tienes que revelar, si hay cambios en estimaciones contables, tienes que revelarlos. Eso es lo que te está diciendo. La naturaleza del importe. ¿Cuánto fue? ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Ah, bueno, la naturaleza es una provisión. Sí, ah, ya. ¿Cuánto fue el importe? 100 millones. Ah, ya. Ok. Que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vayan a producirlos en el periodo futuro si correspondiese, ¿no? Claro, porque de repente cambiaste la vida útil. Ya, cambié la vida útil, ya está. ¿Por cuánto? Ah, bueno, el cambio en realidad ha afectado al monto de la depreciación en un valor de tanto. ¿Y va a afectar a periodo futuro? Sí, 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 bueno, si es que no cambia, ¿no? La vida útil, ¿no? Pero es que ahora es año a año el cambio de la vida útil, pero en todo caso, si se ha revisado recién, lo más probable es que más o menos siga por ahí en la misma vida útil y podría esto, bueno, habría que ver si el periodo futuros es razonable o tienes ese dato para informarlo, ¿ya? Excepto, dice, para la información a revelar sobre el efecto de periodos futuros en el caso de que fuese impracticable estimarlo. Bueno, ya es impracticable porque todos los años reviso la vida útil y todos los años en teoría podría cambiar esa vida útil. Por lo tanto, no te puedo decir cuál es el impacto en periodos futuros. ¿No es cierto? Entonces, no se han revelado en notas la naturaleza, el importe de los cambios en estimaciones contables producidas en el periodo corriente ni en periodos futuros. No, no se ha hecho eso. Y la brecha es esa, pues, ¿no? Justamente esa es la práctica contable anterior y la brecha es que, digamos, no revelación de cambios en estimaciones contables ni las notas a los estados financieros, ¿no? Eso es. Esa es la brecha. Si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad revelará este hecho. Ok, ¿le aplica? Bueno, sí, sí me aplicaría, ¿no? Cumple el principio. Habría que ver, pues, ¿no? Si te ha pasado esto, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que a que la estimación es impracticable? Si no se revela el periodo, el importe. Si tú haces un cambio en estimación contable que sabes que te afecta a periodos futuros, por ejemplo, el cambio de la depreciación, no de la depreciación de la vida útil. Si sabes que te afecta a periodos futuros, pero no, pero es impracticable determinarlo, entonces dice que tienes que revelarlo. ¿Cumple el principio? Bueno, lo cumpliré cuando me pase, pues, ¿no es cierto? Le pones que sí. Bueno, sí. Si me llega a pasar en algún momento, sí. Acá hay un filtro. Acá se ha puesto un filtro, ¿verdad? Que parece que no sé. Habrá que quitarlo. ¿Ya? ¿Cómo me dice? ¿Existe brecha? No. No existe brecha y listo. Si no hay brecha, ya no se entra en mayor detalle, ¿no? Párrafo 47, ¿qué te dice? Conforme a lo establecido en el párrafo 48, la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva. Ah, no, pues ya no puedes hacerlo porque el RD 16 te dice que no lo hagas. ¿Y tú por qué me preguntas algo que sabes que no lo voy a hacer? No, bueno, no, pues no me aplica el criterio, no me aplica el criterio. Si no me aplica ya no contesto nada. No me aplica, claro, mira, acá la respuesta sería que no te aplica, no te hagas problemas. No te aplica, pues. O sea, no es que no te aplique en estricto, sino que por efecto del RD16 no te aplica, porque no puedes corregir retroactivamente en los estados financieros del comparativo. No puedes reexpresar la información financiera. No, no, pues no te aplica, no te aplica, pues, ¿no? Simplemente pones que no te aplica para que no te hagas mayor problema, ¿ya? Y acá también no aplica. Igual están metiendo la RD16 que está por acá.
y están hablando de la información comparativa. No te aplica, pues. Cuando siempre igualito, impracticable los efectos, no aplica. Están hablando de la red 16. No, ya me has dicho que no se cambia. Entonces no aplica. Cuando es impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente de un error en todos los periodos anteriores, la entidad expresará la información comparativa corrigiendo el error de manera prospectiva desde la primera fecha en que sea practicable hacerlo. No me aplica tampoco, porque aquí, digamos, siempre va a ser prospectivo en realidad. Esto siempre va a ser prospectivo desde el punto de vista del comparativo, ¿no? Del comparativo. Porque claro, o sea, el error sí lo vas a registrar como una 34, obviamente, eso sí, pero el comparativo siempre va a ser no retroactivo, sino va a ser prospectivo siempre, ¿no? O sea, acá me está hablando básicamente de la reexpresión, por eso es que no me aplica, no me meto con la reexpresión, porque eso no lo voy a cumplir. Y acá nuevamente entra, no me aplica, entra la RD 16, mira, nuevamente, ¿no? Si ves estos literales, está hablando de reexpresión retroactiva. No, no existe la reexpresión retroactiva. Ya me dijeron que no, ¿no? Que no se hace, de acuerdo con la RD 16, ¿no? Así es. Ok, ok. Entonces, como se darán cuenta, en algunos casos, bueno, y aquí las brechas básicamente serían, ¿no? Aquí vamos a ver estas brechas. Mira, en esta parte de acá que dice, eh, para no tengas problemas, ¿eh? Yo te diría acá, esto lo borras todo esto, y dice simplemente que no te aplica, no me aplica, no te hagas problemas, no te hagas problemas, no. Y esto lo borras, no hay brecha. Es que no hay, pues, porque, o sea, si hay brecha si ves como NIC SP, ¿no? Y si ves como el mar con NIC SP, entonces ahí no hay brecha, pues, ¿no? Porque ya la RD16 me dice que no, el comparativo no lo tengo que cambiar, ¿no? ¿Cumple el principio? No. Ya está, no cumple el principio. Listo, facilito. Entonces acá también lo borras. ¿Cumple el principio? No, ya está. Y el resto ya no pones nada. Entonces la brecha solamente en este ejemplo serían estos tres, ¿no? O sea, el hecho de que eh, el interés que se tiene que modificar si el aplicativo, que es un tema ya de GCP, aquí que tendrías que, se requiere capacitación, sería una brecha, y diseñar una política contable, ¿no? Detallada internamente, o sea, en la entidad. Capacitación en NIF, porque para que hagas una política contable tienes que conocer NIF también, ni GCP y NIF. Actualmente no se tiene una política contable, ¿no? No se revelan cambios en estimaciones, se tiene que revelar. ¿Ok? Bien, señores, nos vamos a ver el día de mañana entonces, ¿ya? Seguimos mañana por la tarde, entonces. Muchas gracias, Eduardo, muy gentil. Gracias, Bueno, señores participantes, muy buenas noches. Entonces, mañana nos reunimos a las 3 de la tarde, por favor. Muchas gracias.